Vamos a dar inicio al bloque 3, todo lo que debes saber para una correcta vinculación en el marco de la ley 31419. Lo primero que debemos saber es que hay 6 pasos, ¿no? El primero, como pueden apreciar, es la identificación del perfil. Luego tenemos la parte de la solicitud de evaluación que se remite a la Oficina de Recursos Humanos. El paso 3 es la evaluación del cumplimiento del perfil. El 4, la verificación de impedimentos e incompatibilidades. El paso 5, que corresponde a la Oficina también de Recursos Humanos, es la elaboración del informe de verificación. Y por último, la emisión de la resolución de designación que le corresponde a la autoridad competente en cada entidad pública. Acá podemos apreciar de manera global el procedimiento de vinculación para los cargos regulados por la ley 31419, que es principalmente los funcionarios y también directivos públicos. Como pueden apreciar, el primer paso, que en este gráfico es la solicitud de evaluación, es presentada por un funcionario público o máxima autoridad administrativa de la entidad, ¿no? El funcionario público, por ejemplo, en los gobiernos regionales, el gobernador regional, la máxima autoridad administrativa es el gerente general regional, y va a ser alguna de estas autoridades quien va a remitir a la Oficina de Recursos Humanos el currículum vitae documentado para que se pueda evaluar, ¿no? Si este candidato cumple con los requisitos del perfil del puesto. El siguiente paso es que una vez trasladado este documento a la Oficina de Recursos Humanos, es aquella la que va a realizar la verificación del cumplimiento del perfil, de los requisitos del perfil. ¿Dónde están estos requisitos del perfil? En los instrumentos de gestión de la entidad. Hay entidades que tienen manual de clasificador de cargos, otras que todavía tienen clasificador de cargos, otras tienen manual de organización y funciones, y otros han aprobado un perfil específico en reemplazo del perfil del MOF, ¿no? Además de verificar el cumplimiento de estos requisitos, se va a acudir al artículo pertinente de la ley 31419 y su reglamento, y además puede ser que en otras disposiciones aprobadas por entes rectores se haya establecido algún requisito adicional que también la Oficina de Recursos Humanos va a tener que evaluar. En el caso que se verifique que aquel candidato no cumple con los requisitos o alguno de los requisitos, se va a emitir el informe por el no cumplimiento. Y cuando sí se advierta que sí cumple todos los requisitos, continuamos con el siguiente paso, que es la verificación de impedimentos e incompatibilidades. Por ejemplo, la verificación del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles en cuanto a que no tengo una inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Por ejemplo, también verificar que no tenga, no pudiera caer en una causal de nepotismo al interior de la entidad, ¿no? De repente la autoridad administrativa o el funcionario público, que es de acuerdo a la normativa interna de la entidad quien designa, podría ser su familiar directo, ¿no? Entonces eso también hay que verificarlo. También verificar que no incurra en prohibición de doble percepción de ingresos, ¿no? La persona que es el candidato, si en caso estuviera vinculado con otra entidad, tiene que tener una licencia sin goce de haber para no incurrir en esta prohibición. Y una vez verificado estos supuestos, ¿no?, de incompatibilidades o prohibiciones, la Oficina de Recursos Humanos puede emitir el informe de verificación de cumplimientos. Este informe se traslada, como habíamos mencionado, a la autoridad competente encargada de la designación y se emite la resolución de designación. Bien, entonces ahora vamos a revisar el paso número 1, que es el de la identificación del perfil. Cabe mencionar que, como había señalado Gerson, hubo un periodo para que las entidades públicas puedan adecuar sus documentos de gestión, ¿ok? Entonces, cuando ya la entidad ha adecuado sus documentos de gestión y recogido los requisitos de la ley 31419 y su reglamento, el documento de gestión que tiene la institución, sea el manual de clasificador de cargos o el perfil aprobado, entonces ya solamente, como ya tiene consolidada toda la información, solamente se va a verificar este documento, ¿no? Pero en el caso que la institución todavía no hubiera actualizado su documento de gestión interna de perfiles, entonces lo que se va a tener que hacer es revisar el manual de clasificador de cargos o el MOF o el perfil individual, más los requisitos de la ley 31419, ¿ok? Entonces, la ORH va a tener que identificar cuál es el perfil del cargo que está requiriendo cubrir,
y verificar que ya esté actualizado ese documento de gestión a la ley 31419. Si no, como les mencionó, van a tener que evaluar, por un lado, el cumplimiento de requisitos del perfil del documento de gestión interna, más la ley 31419. Entonces, acá podemos ver en la lámina que hay unas recomendaciones para el funcionario que propone, ¿no? Primera recomendación es que antes de proponer a alguien se revise, ¿no? Tome conocimiento de cuáles son los requisitos del perfil y verifique que el candidato que está proponiendo cumpla, ¿no? Probablemente con todos los requisitos. Y la segunda recomendación es que en caso que este candidato sea un trabajador de la institución, ¿no? Entonces le puede solicitar a la Oficina de Recursos Humanos que verifique el cumplimiento de requisitos con la documentación contenida en el legajo de este trabajador. Siguiente paso, ¿no? La solicitud de evaluación, como habíamos mencionado, es la autoridad máxima administrativa de la entidad o un funcionario de la entidad el que remite el currículum vitae a la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? Aquí cabe mencionar que los funcionarios públicos están delimitados en el artículo 52 de la Ley de Servicio Civil, ¿no? Y es necesario que en caso que tengan dudas sobre la calidad de algún servidor público puedan revisar este artículo. Entonces, ¿cuál es la documentación que debe de remitirse a la Oficina de Recursos Humanos? El currículum vitae documentado. ¿Qué significa documentado? Que contenga, pues, ¿no?, las constancias de prestación de servicios, los certificados de trabajo, constancias de trabajo, documentación, resoluciones, por ejemplo, ¿no? Toda la documentación que acredite la fecha de inicio y término de las experiencias del candidato. Además, ¿no? Por ejemplo, tenemos que en el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil, como mencionamos acá en la lámina, hay requisitos adicionales para funcionarios, por ejemplo, ¿no? En este caso, para funcionarios se pide además no tener condena por delito doloso y otros requisitos que están ahí detallados. Adicional a ello, es necesario que se pudiera alcanzar ya a la Oficina de Recursos Humanos los reportes de registros públicos, como por ejemplo el registro de sanciones de servir, ¿no? En el cual el mismo candidato puede hacer la verificación con su DNI, descarga el reporte de que no tiene ninguna inhabilitación y eso también lo puede presentar acompañando su CV documentado, así como, por ejemplo, también la declaración jurada contenida en el anexo número 2 del reglamento del decreto legislativo, del reglamento del decreto aprobado con decreto supremo 053, ¿no? De la ley 31419, que por ejemplo indica que las personas que prestan servicios para el Estado no deben tener una sentencia condenatoria en primera instancia, en calidad de autores o cómplices por la comisión de delito doloso. También en el caso de los funcionarios detallados en el artículo 4 y 5 de la ley 31419, no deben estar inhabilitados por el Congreso para ejercer cargos públicos o haber sido inhabilitados por mandato judicial o por alguna institución pública. Ahora, cabe mencionar, como había señalado también Vanessa, en lo que corresponde a documentos de gestión, que un perfil de puesto tiene algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos apreciar la formación académica, también está compuesta por la experiencia general, la experiencia específica, y en cuanto a experiencia específica hay unos tipos de experiencia específica, ¿no? Ahora, en el marco de la ley 31419, el artículo 28 del reglamento de esta ley ha establecido que los candidatos, para que pasen, digamos, a la siguiente etapa, es necesario que los títulos o grados académicos con los cuales pretenden acreditar el cumplimiento de los requisitos del perfil estén inscritos en el registro de SUNEDU. O en todo caso, si son títulos o grados expedidos por una institución extranjera, estén inscritos en el registro de Servir. ¿Qué sucede si el título no está inscrito en el registro de SUNEDU? Pues entonces el candidato no va a poder continuar en la evaluación, ¿no? No se le va a poder validar ese grado académico porque no está registrado, no está inscrito en el registro de SUNEDU. Entonces, ¿qué hago en ese caso? En ese caso voy a ver si de repente puede aplicar alguna equivalencia, ¿no?, que ha sido establecida en el reglamento de esta ley. Por ejemplo, también tenemos los supuestos en los cuales se pudieran dar equivalencias, ¿no? De repente el perfil del cargo establecido en el documento de gestión de la entidad, como puede ser el MSC,
En algunos casos no se indica o se indica algunas, pero no se ha detallado todas las carreras, ¿no? Porque sabemos que son muchas. Entonces, en algunos casos va a ser posible que en el marco de lo dispuesto en la guía para elaboración de perfiles de puesto se pueda evaluar la afinidad entre carreras profesionales, de manera que, por ejemplo, me presentan por ejemplo, ¿no? El cargo de gerente de administración. De repente puede presentarse un economista, un administrador, un ingeniero, ¿no? Entonces, por ejemplo, me presentan un diploma de un título de administración y marketing, ¿no? Pero como en mi documento de gestión interna dice solo administración, entonces podría o no, tengo esa duda. ¿A dónde acudo? Pues a la guía de elaboración de perfiles en el sector público que indica cómo hago el análisis para determinar si hay esa afinidad. Bien. Ahora, en cuanto a la experiencia general, esta comprende la experiencia realizada por cualquier modalidad de trabajo. Puede ser aquella realizada por una locación de servicio, puede ser aquella realizada por una práctica pre o profesional y también por un vínculo laboral. En la experiencia general también se incluye la experiencia tanto del sector público como privado, o sea, toda la experiencia que se tenga luego de las prácticas preprofesionales va a ser posible validarlo, ¿no? Entonces, en la guía de elaboración de perfiles del sector público, aprobada con la resolución que ustedes pueden ver acá en la lámina, en la 029 del 2023, que ha sido publicada en el peruano el 2 de marzo, tenemos una indicación, que es que la experiencia para aquellos puestos o cargos en los que se requiere formación técnica o universitaria completa, se va a contabilizar a partir del certificado de prácticas preprofesionales por un periodo mayor a 3 meses. O de repente lo que sigue a una práctica preprofesional es una práctica profesional. Me presento una práctica profesional también, y no me presenta la pre, le puedo validar a partir del certificado de la práctica preprofesional. Perdón, profesional. ¿Qué sucede si no me presenta ninguna constancia de prácticas? Entonces voy a evaluar a partir de la constancia de egresado. Si no la presenta, a partir del diploma de bachiller o el título profesional. ¿Y por qué estamos mencionando el tema de las prácticas? Porque la ley 30396 ha indicado que la experiencia laboral se considera a partir de esta experiencia preprofesional. Miguel, por favor, te pido tu apoyo para ir al Book Club. Tenemos una pregunta para los participantes, ¿no? La pregunta es, ¿qué hago si el candidato presenta una copia poco legible? Entonces, Miguel les va a pasar a través del chat, ¿no? Les va a pasar justamente le estamos pasando. Sí, justamente estamos pasando en estos momentos el link para que puedan ingresar y poder responder esta pregunta que bien nos comentó Carolina. La pregunta es, ¿qué hago si el candidato presenta una copia poco legible? Ahí están las 3 alternativas y ustedes deben marcar la alternativa que es la correcta. A ver, por favor, les pido su participación. Pueden ingresar al link, ahí le estamos dejando en el chat el link para que puedan ingresar y participar. Están ya 42 personas en línea, así que los combinamos a que sigan votando. Las preguntas las vamos a responder al final de este bloque. No se preocupen. Sobre el tema de SUNEDU, bueno, lo que establece el artículo 28 del reglamento de la ley 31419 es que el título debe estar inscrito en el registro de SUNEDU, ¿no? Esa es una condición, es un requisito establecido en el procedimiento de vinculación de la ley 31419. Por lo tanto, si no está inscrito, no está cumpliendo con ese requisito del artículo 28, por lo tanto, no podría continuar con el trámite, digamos, para ser designado. Aún cuando cumpliera todos los requisitos, si no está inscrito en SUNEDU, no va a poder ser designado. Muy bien, muchas gracias, Carolina. Entonces les coordinamos a los participantes a que puedan responder la pregunta que estamos viendo en pantalla. La pregunta es, ¿qué hago si el candidato presenta una copia poco legible? Respuesta 1, se la devuelvo y no la reviso. Respuesta 2,
no valido la experiencia, o respuesta 3, le solicito que presente una copia legible. Les pedimos entonces que vayan votando. Creo que ya podemos ir viendo algunas de las respuestas. No sé si nuestro equipo técnico pueda Sí, por ponerla. favor, vamos con Ajá, la respuesta. sí. Un Sí, 79% ha dicho que la respuesta 3, un 16% que la respuesta 2 y un 2% que la respuesta 1. Carolina, ¿qué opinas de la respuesta de nuestros participantes? bien, veo que la mayoría ha acertado, ¿no? Casi el 79%. Eh, el artículo 28 del reglamento de la ley 31.419 que regula el procedimiento indica que la Oficina de Recursos Humanos puede solicitar documentación al candidato. En ese sentido, si me entrega una documentación que no es legible, yo le puedo, como Oficina de Recursos Humanos, le puedo solicitar que me entregue una documentación pues, que permita acreditar su experiencia, ¿no? Entonces, el primer paso es no decir no, sino darle la posibilidad, en el marco de lo que dice el artículo 28, de que presente una copia legible y le otorgo un plazo, ¿no? De repente le puedo dar 2 días hábiles para que me entregue esa documentación. Si no la entregara, entonces ahí sí, pues no puedo validar un documento que no leo, ¿no? No leo, de repente no se lee el nombre del cargo, no se lee exactamente las fechas de la experiencia. Entonces, ¿cómo podría utilizar ese documento para siquiera poder considerar esto, ¿no? Estos elementos importantes para la verificación de la experiencia. Muy bien, muchas gracias, Entonces, Carolina. ¿qué Entonces, podemos ver de repente? sí, No sé si ya salió la respuesta, salieron los resultados, a ¿cuál ver, es la correcta? los resultados. Muy bien, ahí es la respuesta número 3 y ahí Entonces 81 podemos ir personas han compartiendo la marcado. siguiente pregunta. Podemos Sí, ir tenemos compartiendo una la segunda siguiente pregunta. pregunta. Sí, Sí, tenemos una segunda pregunta. vamos ahora a la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué hago si el candidato? ¿Qué hago si el candidato presenta solo resolución de Sí. inicio de designación y no de término de la designación? Ujú. Chicas, nuestro área de servicio técnico, por favor, creo que esa no es la pregunta es la anterior. Un momento, ahorita la van a volver a poner, pero es la misma dinámica que la pregunta anterior. Ya saben, tienen que ingresar al link y ahí van a poder visualizar la pregunta. Muy bien, ahí tenemos la pregunta. ¿Qué hago si el candidato presenta una resolución de inicio de designación y no de término de designación? A, se la devuelvo y no la reviso. B, no puedo validar, no puedo validar el tiempo de experiencia. O C, les solicito que presente una resolución de término de designación. Muy bien, les pedimos por favor que vayan ingresando al link nuevamente y vayan votando. Muy bien, les pedimos entonces a los participantes que puedan ir votando en esta secuencia. Ya hay 250 personas en línea, así que les pedimos que continúen votando para ver cuál es la respuesta correcta en esta dinámica. Muy bien, creo que ya hay un número considerable de respuestas. Carolina, ¿te parece si vemos alguna de las respuestas de los participantes? Sí, por favor, Miguel, veamos las respuestas. Listo, vamos entonces, compañeros. Ahí vemos cómo va avanzando las respuestas y un gran porcentaje, un 83% dice la número C. Ninguno ha dicho la número A, perdón, en la letra A y 16% es la letra B. Bueno, ya dije que ninguno dijo la letra A y hay uno que ha votado la letra A. Entonces continuemos con la votación, pero creo que ya hay suficientes, más de 220 que han respondido, entonces podemos ver la respuesta correcta, ¿verdad, Por favor, Carolina? veamos la respuesta. Muy bien, y la respuesta correcta era la que mayor votos ha tenido, que es la respuesta número 3. ¿Qué opinas de estas participaciones, Carolina? Bueno, vemos que la mayoría ha respondido que se tiene que solicitar la resolución, ¿no? Que presente la resolución de término de designación y en todo caso va la misma recomendación que para la respuesta anterior, ¿no? Que es que si no me presenta un documento que como ORH yo sé que es necesario para poder validar su experiencia, se lo tengo que solicitar. En este caso, esta persona probablemente se ha olvidado de adjuntar la resolución de designación porque considera tal vez, ¿no? Porque no es experto el candidato, que ya presenta su resolución de designación y con eso ya se acredita toda la experiencia que tuvo, ¿no? Pero es cierto que nosotros como expertos en recursos humanos sabemos que es necesario que nos presente el documento de término, ¿no? Porque es diferente a una constancia de trabajo en la que ya indica la fecha de inicio y término. En el caso de las designaciones, a menos que el trabajador lo solicite, va a contar solamente, a menos que el trabajador solicite su constancia de trabajo, va a contar con una resolución de inicio y una de término, ¿no? Entonces, ustedes, no está regulado el plazo por el cual le pueden
digamos, indicar, ¿no? Si no lo presenta, pero es necesario que ustedes le otorguen un plazo razonable para que puedan hacer ello. Bien, Miguel, entonces vamos a continuar con la presentación. Muy bien, muchas gracias, Carolina. Entonces dejamos el Google Club por el momento, porque luego también vamos a volverlo a usar en unos minutos más, y te doy el pase para continuar con la Sí. exposición. Luego vamos a volverlo a usar con el casito que vamos a ver al finalizar la presentación. Ok, entonces ya vimos esta consulta. Ahora vamos a ver las experiencias específicas. Como había comentado, hay 3 tipos de experiencia específica, ¿no? La primera está relacionada a la función o la materia, luego tenemos la experiencia específica en el sector público y por último la experiencia específica en un nivel o cargo mínimo, ¿ok? Entonces en la ley 31419 se ha recogido estos 3 tipos de experiencia. Como podemos apreciar, acá hay una pequeña definición sobre experiencia en la función, que es aquella obtenida en el desarrollo de actividades vinculadas al puesto que se está evaluando. Es decir, nosotros como RH tenemos un cargo, de repente, no sé, gerente de administración, y tenemos las funciones del puesto, entonces el candidato me va a presentar constancias de trabajo de otras experiencias laborales y la recomendación va a ser que presente las funciones que estuvo desarrollando en el otro cargo. ¿Dónde están? Documento de gestión interna o perfil del puesto. ¿Ok? ¿Qué es la experiencia en la materia? Es aquella experiencia en las temáticas vinculadas al puesto que se está evaluando. Igual, en las funciones del cargo se hace mención a algunas temáticas que corresponden, por ejemplo, ¿no? En el caso que les comentaba hace un momento, puede ser que se esté realizando, sea un gerente de administración, entonces va a haber temas de contabilidad, finanzas, ¿no? Todo lo que corresponde al ámbito de la administración. Y por último, tenemos la función o materia ambas, ¿no? La evaluación de ambas al mismo tiempo. Digamos, es aquella obtenida en relación a las actividades y temáticas vinculadas al puesto que se está evaluando, ¿no? Voy a obtener de repente una constancia que me acredita funciones y en la otra voy a tener otra constancia que me acredita que tuvo experiencia en la materia, ¿no? Entonces, para cubrir la exigencia de algún requisito de experiencia en función o materia, puedo utilizar varias constancias para cubrir los años que me requiere la experiencia. Una recomendación para la Oficina de Recursos Humanos, como pueden apreciar en la lámina, es que soliciten al candidato la presentación de perfiles de puesto, ¿no? Porque, por ejemplo, en la contratación CAS sabemos que de todas maneras siempre hay un perfil de puesto que contiene las funciones. Entonces, si su experiencia fue bajo este régimen, que lo presente. Puede tener términos de referencia donde también se indican las actividades que debe desarrollar o los instrumentos de gestión. Por ejemplo, en el caso de los directores, puede ser que tengan perfiles individuales de cargos de directivos o puede ser que acudamos a las funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones o Manual de Operaciones de la entidad, porque las funciones del órgano son aquellas que va a desempeñar el directivo a cargo de ese órgano, ¿no? Entonces, si tengo que verificar las funciones de gerente de administración, no tengo un perfil de puesto específico elaborado para ese cargo, pero tengo las funciones del ROF, entonces voy a acudir a las funciones del ROF, que son las que va a desempeñar el directivo de esa oficina. ¿Ok? Entonces, el análisis, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que el análisis de cómo se cumple la función o la materia en un caso en específico, lo voy a tener que analizar y desarrollar en el informe de verificación de cumplimiento. Es necesario que ese análisis de cómo analizo que la constancia de, no sé, administrador de una unidad territorial puede acreditar experiencia en administración para un cargo de gerente, por ejemplo. En esta siguiente lámina vamos a ver el ejemplo indicado en la guía de perfiles, de elaboración de perfiles aprobada con la resolución de Presidencia Ejecutiva 029-2023, publicada el 2 de marzo en el Diario Oficial Peruano. También queremos mencionarle que ya sobre el análisis de función o materia, hay informes técnicos publicados en la sección de informes de Servir, ¿no? Contamos con el informe técnico 229, el 230 y el 383. Entonces, ¿qué es lo que indica la guía de perfiles respecto a la evaluación de función o materia? Cuando una institución pública indique en su documento de gestión de perfiles un requisito en cuanto a función o materia, para evaluar el cumplimiento de este requisito va a utilizar la estructura que vemos en la pantalla, ¿no? Va a ser
verbo más objeto, ¿no? Recordemos que la estructura de una función, cuando se elabora una función para los perfiles de puesto, tiene 3 elementos, verbo, objeto y resultado. Para la evaluación de función o materia se va a utilizar verbo más objeto, como podemos apreciar en estos ejemplos. ¿Bien? Ahora, en el caso de función o materia, ¿ok? En el caso de función o materia, también la guía pone el siguiente ejemplo, materia. Materia general es la ambiental. Materia específica, es decir, que digamos que se encuentran vinculadas o dentro de del concepto o de la materia general ambiental, podemos identificar algunas especificidades, ¿no? Como por ejemplo, o especialidades como por ejemplo la diversidad biológica, la especialidad en áreas naturales protegidas, calidad ambiental, gestión y manejo de residuos sólidos. Entonces, ¿cómo hago la evaluación respecto al cumplimiento de materia? De repente, en una digamos, en una, no municipalidad, sino en una gerencia de repente que ve temas ambientales, ¿no? Justamente utilizas alguno de estos términos, no lo sé, uso sostenible de recursos naturales, ¿ok? Entonces, puedo validar, ¿cómo valido esa experiencia? El uso sostenible de recursos naturales. Por ejemplo, el candidato que se presenta ha tenido experiencia en otra institución pública en la cual ha visto de repente manejo de suelos, gobernanza ambiental, calidad ambiental, entonces puedo hacer la evaluación en cuanto a que se están relacionando estas materias en lo que corresponde al ámbito ambiental, ¿no? También podré elegir, de repente tengo un candidato que sí indica uso sostenible de recursos naturales, ok. Y justo el área que se quiere, digamos, el cargo que se quiere cubrir es uso sostenible de áreas naturales, entonces hay una mayor especificidad en esa experiencia de este candidato, entonces podré sustentar de mejor manera que este candidato es el más apropiado, porque ya ha tenido experiencia en esa materia más específica, ¿no? Pero no quiere decir que si de repente no tengo un currículum de alguien que sí haya tenido exactamente experiencia en ese término, en sus documentos, ¿no? En sus constancias de trabajo o perfil de puesto, no podría, ¿no? De repente puede ser que haya tenido experiencia en manejo de residuos sólidos en alguna otra institución pública, entonces con eso puedo vincularlo a la materia general que es la ambiental y por lo tanto podría ser susceptible de que se le valide la experiencia. Pero todo ese análisis debe estar muy bien sustentado en el informe, ¿no? No olvidar que deben de sustentar cómo realizan ese análisis, cómo realizan la vinculación entre las experiencias temáticas por la experiencia profesional por materia, ¿no? De igual manera, en el caso de la función, ¿no? De la función, voy a regresar un poquito al tema de función. ¿Cómo voy a evaluar la función, ¿no? Solamente en el caso de experiencia por función, voy a tener en cuenta el cargo que requiero cubrir, las funciones del cargo que requiero cubrir con las funciones que podría haber desempeñado en otras instituciones públicas. Y voy a identificar que haya en la documentación que me presente el candidato, que las funciones que desempeñó en otra institución estén relacionadas. Por ejemplo, ¿no? Acá indica monitorear y evaluar las políticas y la aplicación de normas y directivas, ¿no? De repente, en la experiencia que me presenta el candidato, dice proponer políticas y directivas, ¿no? Entonces, puedo realizar el análisis sustentando que este candidato ha desempeñado la labor de proponer políticas públicas o directivas, entonces conoce más o menos cómo es la función, ¿no? Lo que sucede es que en muchos casos las funciones no van a ser idénticas, ¿no? Porque para que sean idénticas tendría que haber sido una copia, ¿no? Entonces eso es un poco difícil. Por eso es que van a haber verbos que puedan ser, digamos, vinculados a otros, ¿no? Por ejemplo, proponer está relacionado a proyectar, ¿no? Monitorear está relacionado a supervisar, porque el monitoreo implica que hay un control, igual que la supervisión, ¿no? Entonces,
Es eso lo que ustedes tendrían que hacer, verificar que las funciones que desempeñó en el cargo, de la experiencia que ya tuvo el candidato, puedan ser vinculadas a las funciones del cargo que se requiere cubrir. Ok, entonces vamos rápidamente a explicar un poquito de la experiencia en el sector público. Bueno, la experiencia en el sector público ya la conocemos, ¿no? Es toda aquella experiencia adquirida en instituciones públicas. Entonces, vamos a tener en cuenta que en el caso del nivel mínimo, es necesario que puedan, un momentito, en el caso del nivel mínimo es necesario que se identifique cuál es el requerimiento. ¿Cuál es el requerimiento que establece el perfil del puesto? O en todo caso, como estamos viendo en la ley 31.419, se solicita en muchos casos la experiencia mínima de directivo o en algunos otros de coordinador o responsable. Entonces, vamos a tener que verificar que tenga el candidato documentación que acredite que estuvo como directivo, ¿no? Y el término directivo es genérico, ¿no? Porque en algunas instituciones el directivo tiene como denominación jefe, como denominación gerente o directivo. Entonces, lo que se tiene que hacer ahí es analizar si ese cargo está clasificado como directivo. Puede ser clasificado como directivo. ¿Cómo lo hacemos? En razón a las funciones que ostente ese cargo. Ahora, una recomendación para la Oficina de Recursos Humanos es que en caso que se presente constancias donde se haya indicado que el nombre del cargo puesto es abogado, ingeniero o bachiller, puedan tener en cuenta que para hacer una equivalencia se va a analizar las funciones, van a poder utilizar las funciones de este puesto de abogado o ingeniero que haya podido ser desarrollado en una institución pública o privada, comparándola o buscando cuáles de esas funciones se equiparan a alguno de los cargos indicados en el manual de puestos tipo, ¿no? Que aplica para el régimen de la Ley de Servicio Civil y que ha sido actualizado mediante resolución de Presidencia Ejecutiva 308 del 2017, ¿no? Y en el caso del sector privado, se recomienda que para acreditar la experiencia en el sector privado, el candidato pueda presentar también la constancia de registros públicos que certifique que la empresa cuenta con una alta dirección, ¿no? ¿Y esto dónde está? ¿Esta información dónde está? En los estatutos de constitución de la empresa, ¿no? Además, para el cargo digamos, para la experiencia específica en cargo directivo, cabe tener en cuenta que en el caso del artículo 20 del reglamento de la ley 31.419, se ha exigido algunos requisitos para poder validar esa experiencia. Por ejemplo, se indica que va a poderse validar la experiencia en el sector público de directivo cuando ha desempeñado cargos o puestos comprendidos en el artículo 12 del reglamento de la ley 31.419, ¿no? Que menciona aquellos que lideran, planifican, organizan, ejecutan acciones, ¿no? Es decir, aquellos que han realizado función directiva en una institución pública. Y para el sector privado se indica que es necesario contar con dos requisitos. Uno, que han tenido personal a su cargo independientemente del número, podrían haber tenido solamente una persona y con eso se le va a validar que ha tenido personal a cargo. Y el otro requisito es que la oficina en la cual trabajó como jefe se ubicara en la alta dirección de esa empresa o institución privada, o que hubiera este órgano o oficina reportado a la alta dirección. Es decir, que dependía de la alta dirección y tenía que reportar información. Trabajaba en coordinación con la alta dirección. Con esos requisitos se podría validar la experiencia de cargo directivo en el sector privado. Bien, ¿qué documentación me pueden presentar para acreditar esta experiencia? Constancias, certificados de trabajo, hojas de liquidación, documentos que sustente que ha tenido rentas, ¿no? De cuarta, quinta categoría, boletas de pago y cualquier otra documentación que indique la fecha de inicio y término de las labores para que se pueda computar esa experiencia, ¿no? Para que se pueda convalidar y contabilizar esa experiencia. ¿En qué casos voy a poder utilizar declaración jurada? Solamente para acreditar o para declarar que tuve personal a mi cargo. Solamente en esos casos. Es decir, de manera excepcional se utilizan declaraciones juradas. Ahora, en el paso 4,
se va a tener que hacer la verificación de impedimentos e incompatibilidades para el acceso a la función pública, ¿no? Ahí se recomienda la revisión por parte de Recursos Humanos del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles para verificar que el candidato no tenga inhabilitación para el ejercicio de la función pública, que se revise también el registro de deudores alimentarios morosos, ¿no? Si tuviera alguna inscripción ahí, tiene que comprometerse el candidato, autorizar que se le haga el descuento en planilla o en todo caso acreditar que ya canceló la deuda que tenía inscrita para que pueda ser vinculado. Si el título que debe ostentar el candidato que va a ocupar el cargo o la exigencia del cargo es que tenga título de abogado, necesariamente se va a tener que verificar que no esté inscrito en el Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica. En el caso del registro de deudores de reparaciones civiles, Rederesi, este todavía no está implementado, pero la norma indica y autoriza que los candidatos puedan suscribir una declaración jurada en la que declaren que no tienen ninguna inscripción en este registro. Y por último, la plataforma de debida diligencia, que está a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, permite evaluar el riesgo, ¿no? El riesgo que podría tener esta persona en cuanto a las incompatibilidades, ¿no? Y prohibiciones. Entonces, estos son los registros que tienen que verificar. Acá hacemos mención a los requisitos de acceso a los regímenes generales, como por ejemplo la ley 30.794, ¿no? El numeral 3 que está acá mencionado, que es la ley que establece como requisito para prestar servicios en el sector público, no tener condena por terrorismo, apología de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, entre otros. Tenemos también el decreto 1367, acá por ejemplo, ¿no? Que indica algunos delitos por los cuales se impone una inhabilitación pública, y aquellos que tienen han cometido estos delitos, pues están inhabilitados públicamente y no pueden ejercer, ¿no? Cargos públicos. Ahora, continuamos con el paso 5, ¿no? Aquí cabe mencionar que la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos emitió el oficio múltiple número 10 del 2023, el cual trasladó y remitió a las entidades públicas del gobierno nacional y regional y local dos modelos de informes tipo para hacer la evaluación de cumplimiento de requisitos, ¿no? La idea es que estos modelos sirvan a las entidades públicas para que puedan utilizarlos como referencia y seguir la estructura ahí contenida para el análisis de la verificación de cumplimientos y de impedimentos, ¿no? Como podemos observar, parte de la estructura y de la evaluación de los componentes de un perfil incluye la formación, las capacitaciones, la experiencia general, específica, en función a materia, en el puesto cargo requerido, en algunos casos, como hemos visto, directivos públicos, y por último, en el sector público. Luego tenemos también el requisito de inhabilitación e impedimentos para contratar con el Estado, que ya los hemos visto, y hay que hacer hincapié en los requisitos específicos que pudieran haber establecido otros entes rectores, ¿no? Por ejemplo, el caso de la certificación del organismo supervisor de contrataciones del Estado para trabajar en una oficina de logística o abastecimiento, ¿no? También el requisito de contar con habilitación de la colegiatura profesional para determinados cargos por las funciones que realizan, y eso lo determina la propia entidad en sus documentos de perfiles internos, ¿no? Que ha aprobado, y cualquier otro requisito que la institución podría haber previsto. Como pueden apreciar en el cumplimiento del requisito del perfil aquí, ¿no? Se menciona capacitaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien la ley 31.419 no ha establecido, ¿no? No ha establecido capacitaciones como parte de los requisitos, sí estos pueden haber sido detallados en el documento de gestión interna de la entidad, ¿no? Entonces va a ser necesario que la institución evalúe que el candidato también cumpla con estas capacitaciones exigidas en el perfil del puesto o cargo. Por último, ya pasamos al último, ¿no? Al último escalón, ¿no? De la vinculación, y este es el de designación y la publicación, ¿no? La designación del candidato, que ya pasaría a ser servidor público, y la publicación. Entonces, como habíamos mencionado, la designación la realiza la autoridad competente, de acuerdo a los documentos de gestión interna, y
solamente en el caso que por norma expresa se indique que se tiene que publicar en el peruano, se publica. Pero lo que sí se tiene que hacer es que la resolución de designación, este cargo de confianza, de todas maneras se tiene que publicar en la sede digital de la entidad, ¿no? En el portal institucional de la entidad. Al caso que la institución no tenga portal institucional, no está obligada a publicarlo, pero aquellas que sí lo tienen, sí tienen que hacerlo. Ahora vamos a pasar a revisar un caso práctico. Ya. Vamos a ver este caso que ocurre en en el gobierno regional de Loreto, en el cual la máxima autoridad administrativa propone como candidato para ocupar el cargo de gerente regional a la señora María Tuanama y remite el CV documentado de la señora a la Oficina de Recursos Humanos. Cabe tener en cuenta que este cargo es un órgano de apoyo del gobierno regional de Loreto, ¿no? ¿Cómo sabemos qué tipo de órgano es? Acudimos al reglamento de organización y funciones porque ahí están clasificados los órganos, cuáles son de apoyo, cuáles son de asesoramiento, cuáles son resolutivos, cuáles son de alta dirección. Y voy a pedir a Miguel que nos apoye con la pregunta o de UCLAP. Por favor, si la puedes pasar por el chat para que los participantes puedan indicarnos, ¿no? La consulta es, ¿qué requisitos mínimos le aplican al gerente regional de administración? Y vamos a indicar unos numerales de la norma, ¿no? A ver si nos pueden apoyar con esta respuesta los participantes, si tienen a la mano el reglamento de la ley 31419, ¿no? Así es, tenemos entonces en el link lo estamos pasando por el área de chat, así que ya saben, pueden ingresar ahí y directamente les va a mandar de nuevo a la plataforma Google para poder responder la pregunta. Ya hay cinco personas que han respondido la pregunta, los combinamos a todos, por favor, a hacerlo durante estos minutos. Ya saben, la pregunta es qué requisitos mínimos le aplican al gerente regional de administración. Les pedimos que vayan ingresando por favor a la plataforma Google, le estamos dejando el link en el área de chat para ir respondiendo. Ya saben, es la misma dinámica que las dinámicas anteriores. Van respondiendo y luego vamos viendo cuáles son las respuestas que más porcentaje han tenido y posteriormente ya la respuesta final. Muy bien, entonces les pedimos a los participantes, ya hay 42 personas respondiendo. Sí, a ver, en el caso de las unidades ejecutoras, ¿no? Hay que tener en cuenta que a nivel, el reglamento está, digamos, organizado en gobierno nacional, regional y local, ¿no? En el caso de las unidades ejecutoras de gobierno regional, entonces le va a aplicar el 16.4, porque son otro nivel organizacional, ¿no? No está en, digamos, en la organización interna del propio gobierno regional, sino depende del gobierno regional o de alguna de sus unidades ejecutoras también, pero no forman parte de los órganos internos, de la organización interna del gobierno regional. Por lo tanto, le aplica el numeral 16.4 del reglamento. Muy bien, entonces continuamos esperando a los participantes que puedan responder la pregunta que estamos viendo en pantalla. Para ello, por favor, dirigirse al área de chat. Ahí vamos a poner el link nuevamente para que puedan ir respondiendo la pregunta. Pero creo que ya con 114, 113, 115 respuestas, Sí, podemos ir viendo cómo va avanzando la votación. Muy bien, la votación, está par. La propuesta A y la propuesta C, sobre todo, tienen muy parecidos los puntajes. Vamos a ver luego ya cuál es la respuesta correcta, pero les pedimos que vayan respondiendo, por favor. Sí, de repente, Miguel, para poder avanzar también con la siguiente pregunta que vamos a lanzar a los participantes, podemos ver ya de una vez los resultados, ¿no? Sí, vamos a ver entonces el resultado. Muy bien, el resultado, la pregunta correcta era la número 1, pero ahí sí, Carolina, te dejo para que nos puedas comentar estas respuestas y decir a qué crees que se deba que la mayoría han marcado también la número 3. Sí, vamos a ver, bueno, como podemos apreciar, ha ganado la respuesta correcta, pero también ha habido tal vez algunas dudas respecto al numeral 16.2, ¿no? Y es porque el numeral 16.2 habla de las unidades orgánicas y el 16.1 habla de los órganos, ¿no? Entonces, ese es un elemento también importante para poder identificar, ¿no? ¿Qué numeral aplica a cada cargo?
En el caso del gerente regional de administración, este es un cargo, es un órgano, como lo decía en el PPT, es un órgano de apoyo. Entonces, el numeral 16.1 dice órganos. El 16.1 aplica para órganos y el 16.2 aplica para unidades orgánicas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un órgano y una unidad orgánica? Que la unidad orgánica se encuentra dentro del órgano, depende del órgano. Nosotros nos vamos a un organigrama de un ROF, vamos a identificar que las unidades orgánicas están ubicadas dentro o debajo de un órgano. El gerente regional de administración es el que lidera el órgano de administración del gobierno regional. Entonces es un órgano. Bien, Miguel, entonces vamos a continuar con el caso. ¿Tenemos otra pregunta, creo? Voy a hacer una explicación adicional y de ahí vamos con la siguiente pregunta. Listo. Entonces te dejo para poder continuar. Sí, por favor. ¿Se está viendo mi pantalla? Todavía no. Ya, ok. Voy a compartir nuevamente. Ya. Listo, ahora sí. Estamos con el caso, entonces, como pueden ver acá les decía, ¿no? Les hacía referencia, menciona órgano, y es un órgano de apoyo, por lo tanto, vamos a ver que le va a aplicar el 16.1 del artículo 16. Aquí estamos viendo en la lámina. ¿Ok? Vamos a ver que en la primera columna tenemos los requisitos establecidos en el 16.1 y en la siguiente tenemos las equivalencias, ¿no? Solamente para los requisitos de formación académica y experiencia específica en puesto cargo directivo se ha considerado en el reglamento equivalencias, ¿ok? Entonces aquí podemos apreciar que para el requisito de formación académica la norma indica título profesional otorgado por universidad o su equivalencia. Vamos a las equivalencias. ¿Qué nos indica la norma? Puede ser equivalencia que haya desempeñado el cargo de funcionario público de alta dirección. Puede ser su equivalencia también experiencia como ejecutivo y experiencia como labores de asesoría. Sí. Entonces, bueno, vamos a ver que luego para el cargo de, para la experiencia específica, tenemos también que aquí nos están indicando lo mismo, ¿no? Entonces, acá creo que me he equivocado en el casito, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que en el caso de la experiencia específica en puestos o cargos directivos, sí, se exige 2 años y se va a poder validar como equivalencia en caso que no tenga como cargo directivo, ¿no? 2 años exactamente, voy a poder validar de repente experiencia como ejecutivo o subjefe o unidad orgánica. Y en el caso de la formación académica, la experiencia que es solicitada es aquella que es en adición al grado de bachiller, ¿no? Solicitan grado de bachiller y además algún tiempo de experiencia. Esto en general en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con el cargo de gerente regional de administración? En el caso de experiencia específica en el sector público, hay un numeral que es el numeral 17.1 del artículo 17 del reglamento que nos indica que para el caso de directivos públicos que lideran los órganos comprendidos en el numeral 16.1 del artículo 16 que realizan funciones derivadas de los sistemas administrativos del Estado, el cómputo de la experiencia específica en la función o materia debe incluir 2 años de experiencia en el sector público, por lo menos 2 años de experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que adicional a lo que ya nos pedía de experiencia en función o materia, nos están pidiendo de estos 3 años en función o materia que 2 de estos 3 años sean en el sector público, por lo dispuesto en el numeral 17.1 del artículo 17 del reglamento. Entonces, este análisis, esto hay que tenerlo en cuenta para el momento de la elaboración del informe de evaluación de requisitos, ¿no? En este caso, vamos a ver que no se va a aplicar equivalencias porque el candidato, la candidata, ha presentado una constancia de egreso de la carrera de Ingeniería Industrial y también un título de Ingeniería Industrial. En el caso de la constancia de egreso, esta tiene fecha 15 de febrero de 1990 y la del título profesional de Ingeniero Industrial del 9 de agosto del 2003. Entonces, aquí vamos con la pregunta, Miguel. Por favor, si puedes compartir en el chat el book club para que nos ayuden con la respuesta. Así es, bajo la misma dinámica que hemos tenido.
Sí, por Vamos a favor, ¿me compartir. pueden apoyar? Sí. Bajo la misma dinámica que hemos tenido, vamos a compartir en el área de chat el link para que puedan retornar al Google Club y puedan responder la pregunta que estamos viendo en pantalla. ¿Desde qué fecha se puede contabilizar la experiencia laboral? Es esta, ¿verdad, Carolina? Sí. Muy bien, tenemos ahí tenemos tres respuestas posibles, ya saben, ustedes marquen la que consideren y posteriormente ya vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Así que les pedimos a los participantes, por favor, que ingresen al área de chat para poder visualizar ahí el link y poder ingresar directamente a esta pregunta y poder responderla. Esta es una forma además de generar una dinámica y saber cuáles serían nuestras respuestas en escenarios parecidos. Así que les pedimos a los participantes, por favor, hacerlo en estos momentos. Algunos de los participantes, aprovecho para decir esto, algunos de los participantes están preguntando por las ponencias, no se preocupen, vamos a tratar de que antes de terminar la sesión la podamos pasar por el chat para que también las puedan descargar. Muy bien, vamos viendo entonces, creo que ya tenemos 124, vamos viendo cómo van las votaciones, y así van las votaciones. La gran mayoría, un 40%, dice que la respuesta número 1, pero hay un porcentaje también muy cercano que habla de la respuesta número 6. Carolina, ¿qué te parece estas respuestas? ¿Crees que ya deberíamos ir viendo las respuestas correctas? Sí, por favor, Miguel, veamos la respuesta correcta. Muy bien, ahora entonces vamos pase para la respuesta correcta. La respuesta correcta era la número 1, entonces la mayoría de nuestros participantes ha respondido correctamente. Bien, entonces continuamos. Listo, adelante. Entonces acá podemos apreciar cuál es la respuesta correcta desde el 15 de febrero del 90. ¿Ok? Ahora acá tenemos un listado de experiencia de la señora María Tuanama. En primer lugar, tiene un certificado de trabajo como administrador de un policlínico privado. Solo indica el cargo y la fecha, ¿no? La fecha de la experiencia. Y además nos ha presentado una declaración jurada de haber tenido personal a su cargo. ¿Ya? Luego tenemos un contrato de trabajo en el cargo de gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Loreto y nos indica la fecha. Tenemos también una constancia de trabajo emitida por el director de la empresa Overtime Consultorías, en la cual indica que su cargo o puesto fue de consultor. Y luego tenemos una resolución de designación como gerente de administración de la Municipalidad Distrital de Trompeteros, la fecha de designación como la fecha de conclusión. Tenemos además la resolución del 23 de enero del 2015, con la cual se le designa como asesor de la Gerencia Regional de Administración del Gobierno Regional de Loreto, y la resolución que concluye la designación también. El sexto documento es la resolución de designación en el cargo de gerente de administración de la Municipalidad Distrital de Parinari a partir del 18 de enero del 2021 hasta el 30 de abril del 2022. Y por último, la constancia de trabajo emitida por la Municipalidad Distrital de Nauta, en la que se indica que se desempeñó como gerente de administración del 2 de mayo del 2022 al 12 de diciembre del 2022. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo contabilizamos esta experiencia. Cabe recordar que en el informe técnico que les hemos mencionado y los hemos remitido con oficio múltiple 10 del 2023, se les ha compartido también un Excel que permite el conteo, el cómputo de las experiencias, ¿no? Y tiene varias columnas, como podemos apreciar aquí en la lámina, tiene la columna del lugar de trabajo, tiene la columna del nombre, cargo, puesto, la fecha de inicio, la fecha de término, en qué folio, ahí tenemos la posibilidad de poner en qué folio de nuestro expediente está esa experiencia, y automáticamente cuando llenemos los campos de fecha de inicio y de término, se va a contabilizar, automáticamente nos va a salir las fechas, el tiempo de año, meses y días. Luego tenemos que, con un filtro, nosotros mismos clasificar, de acuerdo a los criterios de que establece la propia norma, si esa experiencia la vamos a considerar como experiencia general, que es la mayoría, ¿no? Todas las experiencias las podemos considerar general cuando tienen fecha de inicio y de término. Luego tenemos la columna de experiencia específica en la función o materia, ahí vamos a clasificar nosotros por qué sí y por qué no, vamos a indicar ahí con la selección, y también lo vamos a sustentar desarrollado de manera detallada en el informe de vinculación, de verificación de cumplimiento de requisitos. También tenemos otra columna que es la de experiencia específica en el puesto cargo,
y la experiencia específica en el sector público. Entonces, en este caso nos piden experiencia general, nos piden experiencia específica en la función o materia y sector público. No hemos visto que este es un perfil un poco especial porque no es como los demás que nos piden solo experiencia en la función o en la materia, sino que además nos han pedido función en la materia y dentro de función en la materia un componente del sector público, ¿no? Y también tenemos la experiencia específica en el puesto o cargo. Entonces aquí podemos apreciar, yo le he resaltado en amarillo, ¿no?, la experiencia que vamos a considerar para el sector público, ¿ok? Para la experiencia de función o materia y sector público, ¿ok? Esto que está resaltado en amarillito nos va a ayudar a ver ello. En principio, toda la experiencia la he clasificado como experiencia general, ¿ok? Todo nos sirve porque todos tienen fecha de inicio y término, y tengo las constancias, he verificado que tengo documentación que lo sustenta, entonces no hay ningún problema. Luego, por ejemplo, acá nos ha presentado una de gerente municipal, una constancia de gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Loreto, y aquí le estoy poniendo a todo sí, ¿no? Sí cumple para la experiencia general, sí para la función o materia, porque el cargo es de gerente regional de administración, ¿no? Entonces, el gerente municipal también ve aspectos de administración, ¿no?, entre sus funciones. Ahí es lo que hay que corroborar en cada caso en concreto, pero sí tiene algunos elementos de funciones de administración. Luego tenemos también la experiencia en el puesto cargo, ¿no?, y cargo directivo, y también tenemos la experiencia específica en el sector público, que por ser, ¿no?, en una municipalidad la estamos validando como cierta. Luego tenemos la experiencia como consultora de overtime consultorías. En este caso no se le está considerando para función o materia, no se le está considerando para puesto o cargo porque no es un puesto directivo, y tampoco en el sector público. Vamos a regresar a la experiencia del policlínico privado como administradora. Recordemos que hemos mencionado que es necesario acreditar dos condiciones. Una, que ha tenido personal a cargo, y la otra condición es que el órgano en el cual, la oficina en la cual trabajó este candidato haya reportado a alta dirección o haya dependido de alta dirección o haya formado parte de la misma, ¿no? Entonces, en este caso, si bien la señora presentó una declaración jurada en la cual manifiesta que tuvo personal a su cargo, no ha presentado un documento que acredite que esta institución privada, este policlínico privado, tenía una alta dirección. Entonces, no podemos validar el requisito como experiencia digamos, en el puesto cargo de directivo, ¿no? Porque no sabemos cuál es la estructura que tenía la empresa. Entonces, por eso es que acá se le indica que no se le puede considerar en el puesto cargo directivo. En el caso de la consultora, pues, ni siquiera del nombre, acá hay un error, consultora iría acá en el nombre del puesto cargo y overtime aquí, pero en el caso del cargo, tampoco se puede deducir de consultor cuál era el cargo en sí, si era técnico, si era analista, no podemos. Entonces, ahí se le está considerando solamente como experiencia general, pero no se le va a poder considerar para función o materia, para cargo, puesto cargo directivo, ni para sector público, porque es una empresa privada, ¿no? Overtime consultoría. Luego, lo que sí estamos validando es la de gerente de administración de la Municipalidad Distrital de Trompeteros, la de asesor de la Gerencia Regional de Administración del Gobierno Regional de Loreto, y la de gerente de administración de la Municipalidad Distrital de Parinari, ¿no? En el caso del asesor de la Gerencia Regional de Administración, lo estamos validando por materia, ¿no? Porque ha tenido, al ser asesor de la Gerencia Regional de Administración, ha tenido conocimiento también de todas las funciones y materias que veía la gerencia regional también, ¿no? Entonces, por ahí le estamos validando lo que es materia, no en cuanto a función, sino en cuanto a materia. En el puesto cargo directivo no le podemos validar porque es un cargo de asesor, ¿no? Y en el caso de experiencia en el sector público sí le estamos validando. Por último, la experiencia de gerente de administración de la Municipalidad Distrital de Parinari, la estamos considerando como experiencia general, como experiencia en función o materia, como experiencia en puesto cargo directivo,
y también como experiencia en el sector público. Acá tenemos un cuadro resumen de la sumatoria del tiempo de acuerdo a la experiencia general, que también, digamos, este Excel, ¿no?, que acompaña el informe técnico que se les ha proporcionado con el oficio múltiple 10 del 2023, también este Excel suma todo, bota los resultados en experiencia general, en específica y específica en el puesto cargo, cargo directivo, función, materia. Entonces, en este caso, la experiencia general es de 21 años, la experiencia específica en función o materia y sector público es de 11 años, y la experiencia específica en el puesto cargo es de cargo directivo, ¿no?, es de 5 años. Entonces, viendo acá los requisitos, el requisito mínimo es de 6 años, tiene 21 años de experiencia general, cumple. En el caso de experiencia específica en función o materia es de 3 años, de los cuales 2 años de experiencia en el sector público, cumple, ¿no? Si sumamos acá, lo que les había comentado, que está resaltado en amarillo, 2 años de experiencia en el sector público como cargo directivo, más 5 años, más 1 año, son 8 años, ¿no? Entonces, de los 11, 8 años son en el sector público en cargo directivo, con lo cual cumple, y la experiencia específica en el puesto a cargo directivo es de 2 años, la mínimo, y tiene 5 años. Entonces, aquí la candidata María Tonama cumpliría con los requisitos para ser designada en cuanto al cumplimiento de requisitos, ¿no? Bien, Miguel, eso sería todo de mi parte. La primera pregunta de este bloque es, ¿un servidor sancionado con suspensión en el Poder Judicial asume un cargo de confianza en el gobierno regional? ¿Esto puede ser correcto? La sanción de suspensión, ya hay que tenerlo en cuenta, no es un supuesto que inhabilite a la persona para ejercer función pública. Lo que hace la sanción de suspensión es interrumpir, digamos, la prestación del servicio por parte del trabajador y suspender la obligación de pago de parte del empleador, que es la entidad empleadora. Entonces, cuando está el trabajador en su puesto en la institución pública, se ejecuta esa sanción. Sin embargo, no es un impedimento para que esta persona pueda ser, digamos, designada en otra institución pública, ¿no? Porque esa sanción se ejecuta en la entidad con la que está vinculada. Si la persona estuviera suspendida en la entidad, no sé, en el gobierno regional de Loreto, el gobierno regional de Loreto le impuso la sanción de suspensión, digamos, de 6 meses, durante esos 6 meses esa persona no puede tener vínculo, digamos, no puede prestar servicios a ese gobierno regional, ¿ok? No podría ser designado en un cargo de la ley 31419 en el gobierno regional de Loreto porque tiene una sanción de suspensión que le impide prestar servicios en ese gobierno regional. Bien, podemos continuar con la siguiente pregunta. Muchas gracias, Carolina, por esa respuesta. Ahora continuamos, como bien dice, con las preguntas. La siguiente pregunta dice, ¿qué pasa si una municipalidad no cuenta con personal con el perfil, pero estas personas sí tienen la experiencia? Por ejemplo, para la oficina de tesorería está una persona cuya profesión es la docencia. ¿Qué pasa cuando no cumplen con el perfil, pero sí con la experiencia? Algo que suele ocurrir mucho también en los gobiernos locales. Bueno, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que la ley 31419 ha establecido unos requisitos que deben ser cumplidos y se complementan con los establecidos en el documento de gestión interna de la entidad que contiene los perfiles. Si el candidato no cumple estos requisitos, o si la persona ya ha sido designada y no cumple estos requisitos, hay un incumplimiento de las normas de prestación de servicios al Estado, de vinculación del Estado, ¿no? Porque debe de cumplirse con el perfil. Si no se cumple, hay un vicio, ¿no? Y además, ahora, con la modificación del Código Penal, que establece que hay responsabilidad en quien designa y quien asume el cargo por no cumplir los requisitos, hay inclusive, aparte de responsabilidad administrativa, hay responsabilidad penal, ¿no? Entonces, yo recomiendo que en esos casos de advertirse irregularidades en cuanto al incumplimiento en el perfil, se evalúe y se desvincule a la persona para, digamos, contrarrestar este perjuicio que se está ocasionando a la institución. Muy bien, gracias, Carolina. Continuamos entonces con las preguntas del público. La siguiente pregunta dice, sí, por favor, ¿podrías clarificar a quiénes se les designa y a quiénes se les encarga?
y por cuánto tiempo de vigencia. Ok, la designación es una acción de desplazamiento al igual que el encargo, que nació en el régimen de la carrera administrativa 276. Y en el caso de la designación, es un término que a la fecha se utiliza para todos los regímenes laborales, 276, 728, CAS, Ley del Servicio Civil y carreras especiales. Implica que la designación es la vinculación de una persona sin concurso público. ¿Ok? Ese es el término genérico que se viene utilizando para la designación y no hay un plazo establecido, no hay un plazo límite, al igual que para el encargo no hay un plazo límite. En el encargo es un trabajador de la institución al cual se le asignan funciones, se le asigna desempeñar un cargo directivo al interior de la entidad, pero también para el encargo no hay un plazo límite o mínimo que haya sido establecido por la necesidad del servicio de la entidad. Muy bien, muchas gracias, Carolina. Vamos entonces ya con esta última pregunta. Una participante nos dice, para un jefe de oficina de asesoría jurídica, ¿se le puede validar la experiencia como función directiva en el cargo de asesor jurídico de alta dirección? La experiencia directiva. Lo que pasa es que como asesor no tiene experiencia directiva. Lo que se va a poder hacer es aplicar una equivalencia. En el caso del gobierno nacional, se permite aplicar la equivalencia de aquellos asesores que han reportado o han trabajado en alta dirección. Se les va a convalidar la experiencia de estos cargos de asesores en la mitad. Por ejemplo, si tuvo un cargo de asesor y se desempeñó como asesor de alta dirección por un año, se le va a computar medio año, 6 meses como experiencia directiva, pero por aplicación de una equivalencia que está expresamente indicada en el reglamento de la ley 31419.